Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Criminales en Canal Sierra de Cádiz. Hoy y a lo largo de estos programas que hemos tenido anteriormente hemos tocado diversos casos muy impactantes. Hoy tocaremos uno de ellos y lo haremos también de la mano de la mente del psicópata, del asesino en serie. Y es que tenemos a una invitada muy especial, a una invitada que es periodista en Mediaset España, que ha realizado un posgrado en criminología y que ha escrito un libro muy interesante que se llama Personas Bestias, y no es otra que Carmen Corasini, que le vamos ahora a saludar y darle la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas, Carmen. ¿Qué tal? Buenas, hola a todos, un placer estar contigo. La verdad que nos vamos a meter dentro, y nunca mejor dicho, dentro de la mente de un asesino, que es como se titula también el libro de Personas Bestias. Y la verdad que a mí me ha dejado también, porque leyendo un poco el libro, que lo recomendamos de RBA Libros, ahí tenemos ya en pantalla el libro y la contraportada con el libro de Carmen Corasini, y la verdad que asusta, y es verdad que a veces nosotros intentamos por todos los medios, mediante este programa, Carmen también en su labor de criminóloga y los invitados que hemos traído anteriormente, intentamos advertir pues de que hay una parte de la población que vive con nosotros y que pues que hay que tener mucho cuidado con ella, y son los que llamamos psicópatas, ¿no? Y esa es mi primera pregunta, Carmen. ¿Cuál es la población, el porcentaje de población que está con nosotros y son psicópatas? Nos preocupa porque pueden estar literalmente en nuestra familia, nuestros amigos, en nuestro entorno laboral, porque al final hay que diferenciar sobre todo entre psicópata puro y psicópata integrado. El psicópata puro es el que va a llevar a cabo un acto delictivo atroz. Tenemos casos de descuartizadores, asesinos en serie, pero luego está el psicópata integrado, que es aquel que no necesariamente va a cometer un delito violento, pero sí que conserva algunos rasgos característicos de la psicopatía. Entonces, el porcentaje cambia. Si hablamos de psicopatía pura, los porcentajes oscilan entre un 1 o 4% de la población, pero, por ejemplo, si hablamos en altas esferas, a nivel político, a nivel incluso empresarial, ahí el número de psicópatas aumenta y nos encontramos con porcentajes cercanos al 10-15%. Eso además tiene un sentido, ¿no? Porque a fin de cuentas en esos lugares, en esos ambientes, la competitividad es muy elevada y claro, las características del psicópata seguramente faciliten esa lucha por el poder, porque son personas sin empatía, frías, calculadoras, así que claro, depende del porcentaje. Sí, claro, sin remordimiento alguno y capaz de cualquier cosa por llegar a la meta principal, cueste lo que cueste, y aunque en muchas ocasiones lo has comentado, pisotea quien pisotee para llegar a tal puesto, aunque tu compañero a lo mejor sea más válido que tú, pero en ese sentido, la falta de remordimiento y de empatía, una empatía, por cierto, que la verdad que en esta sociedad yo creo que cada vez, Carmen, también se está perdiendo mucho, pero porque nos estamos aislando un poco del resto. A lo mejor en zonas más rurales no tanto, pero en las grandes ciudades, las grandes urbes, se nota muy claramente el tema de ese individualismo, ¿no? Sí, es la paradoja un poco de nuestra era, ¿no? El momento en el que más comunicados estamos, el momento en el que además, más facilidades para aprender, para leer, para acceder a información y para transmitirla y recibirla. Es la era donde estamos más individualizados y donde es verdad que parece que nos cuesta un poco más adentrarnos en relaciones quizá más profundas. Pero como es verdad que al mismo tiempo, por ejemplo, la salud mental y la psicología, digamos que se han puesto algo de moda, ya que escuchamos a personajes públicos hablando de sus problemas o de sus inseguridades, eso quizá también nos ayude a tener un poco más de empatía hacia nosotros mismos y por consecuencia también al resto. Yo creo que tiene un punto luminoso todavía, hay esperanza. Hombre, hay que ver siempre el vaso medio lleno, porque creo que es más que necesario
para ver las cosas positivas que también tiene el ser humano, aunque aquí hablemos sobre todo de las cosas más negativas. Y es por lo tanto, ¿el mal, Carmen, se nace o se hace? Es la gran pregunta. Pues yo creo que hay un mal que nace, pero la sociedad, el ambiente, el contexto lo hace. Por ejemplo, hay criminales que no son psicópatas. En esos casos el mal no nace, el mal se hace. Sin embargo, hay psicópatas puros y ellos son morfológicamente distintos a nosotros en cuanto a cerebro. Y ahí ya tienen una predisposición genética. Por lo tanto, podemos decir que en cierto modo hay un porcentaje de maldad que sí que nace. Y luego que es evidente que todas las personas tienen la semilla del mal. Cualquier persona, cualquier individuo tiene la capacidad de cometer un delito, de llevar a cabo un asesinato, en función del contexto. Imaginamos, por ejemplo, en defensa propia o ante un miedo inminente o si están nuestros hijos, por ejemplo, en peligro. Entonces, dependiendo del contexto, cualquier persona podría llegar a cometer un crimen. Eso nos indica que el mal se hace, el mal se adapta a las circunstancias, al entorno, pero claro, hablando de psicópatas como el que estamos viendo, pues el mal se nace. Claro, cuando has comentado que cualquier persona sería capaz de matar, pero claro, es a veces has hablado de miedo, de sentimientos, ¿no? Cosa que los psicópatas en teoría pues tienen muy poco o prácticamente tienen la franja de las emociones muy bajas, salvo algunas cuestiones así puntuales, ¿no? Porque dentro de la escala de la psicopatía, como bien has comentado, hay muchas escalas, ¿no? El máximo, ¿no? Que es el psicópata más puro, y después más los integrados que por ejemplo en nuestra sociedad, en nuestras familias y demás, está más cercano en ese sentido, que bueno que nos topemos o que conozcamos algunos, ¿no? ¿Qué consejos daría tú, Carmen, cuando sospechamos un poco de que hay alguien cercano o alrededor, algún amigo o incluso alguna pareja, ¿no? Que también puede ser que sea psicópata? ¿Qué consejo darías para de alguna manera, si se puede así, alejarnos o intentar reconducirlos? Porque esa es una de mis preguntas para ti, Carmen. Yo diría alejarnos, sobre todo alejarnos, pero porque el psicópata no aprende de sus errores, el psicópata no siente culpabilidad y el psicópata no puede literalmente a nivel cerebral sentir esa empatía que el resto, pues bueno, sentimos. Por tanto, puede disimular que aprende, puede falsear emociones, pero son mentirosos, son manipuladores, son maquiavélicos. Así que todo lo que nos vayan a decir, las respuestas, no van a ser acorde a sus sensaciones reales. Y precisamente por esta diferencia morfológica con el resto de personas, su reinserción se hace tan difícil que el psicópata de momento no se puede reinsertar, no hay programas fehacientes, programas adecuados, tratamientos ni medicamentos. Se siguen investigando, se están haciendo muchas pruebas, algunos funcionan al menos en un pequeño porcentaje, pero mira, te pongo un ejemplo. Hicieron en Estados Unidos un experimento con varios psicópatas criminales conocidos en una prisión, se les aplicaron varios tratamientos penitenciarios, varias terapias cognitivo-conductuales, y parecía que se estaban reinsertando, parecía que estaban comprendiendo la maldad de sus actos, pero era todo mentira. Resultó que durante esos años de tratamiento lo que fueron fue adquiriendo más conocimientos para perfeccionar su maldad. Y fueron capaces, de hecho, de convertirse en psicópatas todavía más afinados. Así que yo diría que alejarnos, porque por lo pronto, de momento, no son reconducibles. Claro, es que hablamos de que es un trastorno de la personalidad antisocial, no es una enfermedad, y por lo tanto no hay cómo arreglarlo, porque saben distinguir perfectamente entre el bien y el mal, ¿no, Carmen? Claro, es que esa es la clave y eso es el punto fundamental, que debemos diferenciar entre personas con algún tipo de enfermedad mental grave o brote psicótico con los psicópatas. La psicopatía sigue siendo un poco un misterio, porque sigue habiendo debate sobre qué es exactamente. Sabemos que es una especie de trastorno ligado al antisocial, pero todavía no queda ni siquiera eso de todo claro. Lo que sí queda claro es que
La psicopatía no tiene cura, pero el psicópata sabe perfectamente lo que hace. Tiene sus facultades cognitivas y volitivas completamente funcionales. Es decir, aunque tenga una pulsión, aunque tenga un desvío o una predisposición cerebral, genética, hereditaria a la conflictividad o a la ira o precisamente a la comisión de delitos, eso no le va a excusar nunca de cara a la ley, porque ellos saben que lo que hacen está mal y su decisión es racional, deciden con su juicio que van a cometer ese crimen. Y esto no ocurre, por ejemplo, con personas bajo un brote psicótico, porque claro, en ese estado son simplemente marionetas de su propia mente en delirio o en paranoia. Por tanto, es muy importante diferenciarlo, y por mucho que en un juicio se muestre la imagen de un cerebro muy dañado relacionado con la psicopatía, porque la psicopatía se puede observar en el cerebro, eso no va a funcionar como atenuante ni como eximente. Desde el momento en el que el criminal sabe que lo que hace está mal, pues ya no tiene excusas. Claro, totalmente de acuerdo. Estamos hablando, Carmen, de tu libro, Personas Bestias, en el cual pues hay muchos casos dentro del libro, cada uno con una estructura distinta, y a mí me gustaría tocar brevemente pues un capítulo que me ha interesado mucho, que es el capítulo de las sectas, que creo que es un mal que está volviendo otra vez de nuevo, por ejemplo, ahora si hablamos a nivel nacional en España, que está volviendo ahora otra vez de nuevo en otras vertientes y de otra forma, pero que al final no deja de ser un grupo de personas que se adoctrinan pues bueno, para conseguir beneficios, y eso al final es una psicopatía a gran escala, ¿no? Sí, a mí me parecía muy importante incluirla en el libro a modo de prevención, ya no solo de divulgación, que la mayor parte del libro es eso, pero la prevención en estos casos funciona, porque a menudo confundimos determinados grupos que parecen de autoayuda o ligados al yoga o los New Age, incluso de alimentación, que tienen una fachada y una imagen que presuntamente es benévola, solidaria, compasiva, pero que poco a poco, de una manera muy sutil, va ejerciendo coerción, nos va manipulando, y sin darnos cuenta caemos en las redes, porque son además grupos muy seductores, con unos líderes muy carismáticos y con esa apariencia de solidaridad y de prácticamente de Edén espiritual, y terminamos sin darnos cuenta completamente presos de una organización, porque son organizaciones que tienen otros fines, desde el lucro hasta la manipulación, coerción. Generalmente el dinero siempre está detrás, ¿no? Y me parece importante prevenir a la sociedad y sobre todo fijarnos en los detalles que nos pueden inducir a pensar que quizá ese grupo nos esté manipulando sin que nos demos cuenta. Claro, y además también yo creo que las redes sociales también han aumentado este tipo e internet, ¿no? Creo que han aumentado este tipo de sectas que, como bien has comentado, vienen a de alguna manera ayudarte en tu camino hacia la vida, pero en el fondo lo que están consiguiendo es una manipulación enorme. Y has dado un punto muy importante, que es el de los líderes carismáticos, que a la gente a lo mejor le puede parecer que cómo puede ser los psicópatas carismáticos, pero es que es su papel de actor, ¿no? Digamos, de hacerte ver que es alguien maravilloso cuando es todo lo contrario, es una forma de como hay muchos criminólogos que hablan del camaleón en la sociedad, ¿no? Que son capaces de mimetizarse y de crear pues un papel que nada tiene que ver con la realidad, pero que te seduce, ¿no? Sí, es que son muy seductores, son carismáticos, y como engañan y manipulan, saben captar tus puntos débiles y utilizarlos a su favor. Entonces, si encima son narcisistas, porque la mayoría lo son, buscan poder, buscan ser admirados, buscan sentirse por encima del resto, y eso, claro, los convierte en personas muy manipuladoras, pero además al mismo tiempo carismáticas, porque parecen muy seguras de sí mismas. Y en el fondo todo individuo, cuando observa a alguien que parece muy seguro de sus ideas, nos llama la atención, porque al final todos tenemos inseguridades, dudas, y ver a alguien tan convencido de algo, en cierto modo hasta nos
nos induce seguridad a nosotros. Por eso utilizan todas nuestras vulnerabilidades a su favor. Y en el caso de las sectas, me parece muy, muy relevante señalar que no existe un perfil de víctima de secta, no existe. O sea, cualquier persona en determinadas circunstancias puede llegar a caer en estas redes, pero porque atacan a un momento de vulnerabilidad y todo individuo a lo largo de su vida en alguna fase siente debilidad, siente vulnerabilidad, confusión, y ahí es donde estos líderes utilizan toda esa confusión y la convierten en poder de coerción contra ti. Pues muy interesante todo lo que está. La verdad que estamos aprendiendo mucho, Carmen, en el programa de hoy, y creo que vamos a seguir aprendiendo más, porque ahora nos vamos a ir a otra parte del libro, a otro capítulo que en este caso me parece también muy interesante, que es la figura de la femme fatale, ¿no? De en este caso las mujeres también asesinan, y también hay psicópatas mujeres, aunque sí que es verdad en menor medida, ¿no? Sí, pero me parece curioso porque, claro, la criminología en el fondo es una disciplina que es más o menos moderna, al menos contemporánea, no tenemos un background de años y años y siglos de estudios. Entonces, claro, en sus primeras investigaciones la criminalidad femenina todavía no interesaba y se enfocó mucho pues, en el delito cometido por hombres. Entonces nos falta bibliografía sobre las capacidades delictivas femeninas. Pero cuanto más se estudia, más nos vamos dando cuenta de que quizá haya sido un poco una leyenda urbana eso de que las mujeres, como son supuestamente más compasivas, más empáticas, más sensibles, pues cometen menos crímenes y son menos malvadas. Eso no es cierto. Las mujeres cometen delitos, cometen crímenes, lo hacen de una forma diferente, la mayoría, por supuesto, porque utilizan técnicas de menor agresión directa, sobre todo incluso por no ejercer una violencia física directa a otra persona, lo hacen, por ejemplo, utilizando veneno, utilizando a terceros para cometer sus crímenes, dejando de cuidar a personas a su cargo. Así que se están estudiando ahora, por ejemplo, porcentajes de infanticidios y empiezan a ser, no digo alarmantes, pero un volumen más elevado de lo que nos podíamos imaginar. Por lo tanto, la mujer mata, la mujer lo hace de una manera más sutil, pero igualmente aplica mucha manipulación y por eso hablamos de femme fatale. Tenemos el constructo cinematográfico de esta mujer que utiliza sus encantos para obtener beneficio y en efecto encontramos muchos crímenes, incluso en nuestra crónica negra española, con mujeres que son el arquetipo literal de la femme fatale. Un ejemplo es la viuda negra de Patrais, Rosa Peral, el de la Guardia Urbana, sí, que no presuntamente matan de una forma violenta y directa, pero utilizan el engaño, la manipulación y la seducción para convencer a otros que maten por ellas. Sí, por ejemplo, la viuda negra de Patrais es un caso muy interesante dentro de la criminología, por lo que comenta, ¿no? Utiliza a otra persona para terminar con su pareja, ¿no? Y en ese sentido yo veo también que claro, también puede ser, Carmen, que a lo mejor no veamos tantos casos de mujeres, porque pueden ser que también maten mejor que los hombres, o sea, que sean menos impulsivas en ese sentido. Tienen una impulsividad distinta, de hecho inferior en muchos casos, planean el crimen con una sutileza que ahora con las nuevas técnicas forenses ya es más sencillo rastrear el crimen, pero hay otros que quedan en silencio porque no son observados, porque no son detectados. Entonces, podemos decir que son calculadoras y manipuladoras las que son criminales y que sus crímenes a menudo son más difíciles de detectar y más difíciles también no digo de investigar, pero incluso puede haber varios que no hayan salido a la luz. Hablamos, por ejemplo, de cuidadoras, mujeres al cargo de hombres mayores, de mujeres al cargo de niños pequeños. Hay casos numerosos y por eso se está investigando mucho en la psique de la mujer asesina. Pues la verdad también muy interesante este capítulo del libro de Carmen Corazzini, en este caso Personas Bestias, cómo funciona la mente de un asesino de RBA.
Así que nos vamos a ir, creo que al caso, vamos a extendernos en este un poco más. Yo la verdad que he elegido este caso porque es uno de los primeros del libro y porque también es uno de los casos que a mí más me han impactado por la crudeza, ¿no?, del mismo, ¿no? Hablamos de Patrick Nogueira, el asesino de Pioz, que lo comentan muy bien en el libro, y la verdad que es aterrador en todos los sentidos, ¿no, Carmen? Es tremendo, es tremendo. Yo pongo este caso en el primer capítulo y la verdad es que fue un poco arriesgado porque es el más duro y el más gráfico, porque tenemos el chat de Patrick Nogueira cuando comete, vamos a recordarlo, cuando comete los crímenes en Pioz, en el apartamento. Él mata a su tío, a la mujer de su tío, a los dos niños pequeños de 1 y 3 o 4 años de edad. Y lo va narrando todo en vivo y en directo a un amigo que está en Brasil, enviándole selfies, detallando cada uno de sus actos. Y claro, ese chat es muy duro. Pero ese chat es, a nivel de investigación, muy relevante porque era la primera vez que podíamos disponer de los pensamientos, actos y comunicaciones de un asesino en el momento de cometer los delitos. Y eso nos da mucha información de su psicología, de su psique, de sus intenciones, para indagar y, por supuesto, para extraer de ahí alguna técnica de prevención, algún tratamiento penitenciario. Siempre tiene una función preventiva y una función de investigación. Y este caso es muy especial también porque era la primera vez en la historia en España que se presentaba la imagen de un cerebro como prueba de descargo a lo largo de un juicio. Se trataba de demostrar que el cerebro de Patrick Nogueira no era como el de los demás y que eso explicaba una conducta tan sumamente fría. Y efectivamente su cerebro no era como el resto. Él tenía un cerebro que en el juicio se lo llegó a llamar como un queso gruyère. Es decir, zonas con lesiones. Él además había empezado a beber alcohol desde una edad muy temprana, desde preadolescencia, a los 10 años se emborrachaba. Y que luego morfológicamente tenía unas anomalías que estaban directamente relacionadas con la empatía, la toma de decisiones y con zonas de nuestro cerebro que se enfocan precisamente a, entre comillas, hacernos buenas personas. Y esas partes cerebrales estaban afectadas. Lo que pasa es que eso no sirve en un juicio porque Patrick conserva el raciocinio, entonces sabe que lo que hace está mal. Por eso el ejemplo de Patrick Nogueira nos sirve para entender, no para justificar, pero sí para explicar cómo puede un ser humano llegar a cometer actos tan sumamente terribles, porque cuanto más entendamos, cuanto más comprendamos, más fácil será después aplicar algún tipo de técnica, claro, de prevención. Claro, has dado en la clave para entender, no para justificar, porque obviamente es injustificable lo que realizó. Y a mí me gustaría, Carmen, preguntarte, el amigo, si no tiene rasgos psicópatas, le falta bien poco, porque que te comente todo eso y encima el amigo también, pues dándole pie en muchas de las partes de las conversaciones, también el amigo es también, pues bueno, pues tiene rasgos psicopáticos totalmente, porque es que es algo inimaginable que te digan eso, que te envíen fotos de, por desgracia, de los crímenes y que no pase nada, ¿no? O sea, y que tú encima te rías con él, ¿no? Es que es algo impresionante, ¿no? La verdad es que no tiene mucha explicación a nivel, sobre todo, a nuestro juicio sano, ¿no? Porque, como tú decías, se ríe con él, incluso le facilita algunas... Claro, Patrick Nogueira en muchas ocasiones decía, es que no sé qué hacer ahora con los cadáveres o no sé qué hacer con las bolsas, y el otro le ayudaba, le facilitaba un poco los trámites, le alentaba a seguir cometiendo esos crímenes. Este era un chico de unos 18, 19 años, un tipo bastante tímido, reservado. Él estaba embelesado con Patrick, que era todo lo contrario, era mucho más exuberante, digamos, era incluso a nivel físico más potente que él, que era muy pequeñito, y solía encerrarse en su habitación con el ordenador. Y digamos que Patrick era un poco su vida. Patrick era algo muy importante para él y interpretó ese suceso como una especie de prueba de amistad entre los dos.
A menudo buscamos detrás de un criminal, o en este caso incluso pues eso, detrás de un colaborador virtual de un crimen, algún tipo de trastorno o enfermedad que explique sus conductas. Pero fíjate que a menudo son personas normales en su sano juicio que toman este tipo de decisiones porque tienen una educación a lo mejor más laxa, una falta de manejo emocional, ausencias y carencias afectivas, una inmadurez emocional muy alta. Todo esto junto convierte a estas personas pues eso, en más manipulables, más moldeables y sobre todo con una desconexión de la realidad, porque al final este chico en Brasil debía de estar necesariamente desconectado de lo que estaba viendo a nivel afectivo. Él lo único que hizo de hecho fue escribir un tuit, no sé si fue en Facebook o en Twitter, ahora no recuerdo, diciendo hoy ha pasado algo muy fuerte que no voy a poder contar jamás. Y cuando ya se descubrió que él había recibido esos mensajes y que no había contado nada, que no se lo había dicho ni a sus padres ni a la policía, se le entrevistó, se le preguntó, se le investigó y él afirmó que es que, bueno, que al principio pensaba que era broma y que luego, pues, por miedo no dijo nada, pero vamos, fueron excusas. Y a mí me interesa mucho su perfil porque no tiene de momento diagnosticado ningún trastorno ni ninguna anomalía y por eso me parece muy interesante entender el camino que ha hecho su psique del raciocinio al desquicio, porque es desquiciante ver eso y no hacer nada. Claro, es que es eso, es la llamada de socorro, la llamada de cualquier persona, ¿no? Hace poco tocábamos aquí, Carmen, el caso del crimen de la katana de José Rabadán y cómo él se lo contaba cuando lo había hecho a uno de los amigos y el amigo pues rápidamente habló con los padres y llamaron a la policía, ¿no? Porque es que obviamente es lo normal o lo que uno piensa, por mucho que al principio pueda parecer una broma, pero la verdad que es un caso también horrible, ¿no? Horrible total el caso del asesino de Píos por lo cruel que fueron los asesinatos y por la cercanía, ¿no? que era su propia familia, eran sus tíos y sus primos pequeños, que a mí la verdad que es algo que no me entra en la cabeza, pero bueno, estamos viendo por desgracia. Se le veía venir porque él a menudo decía que la niña pequeña le estorbaba, que por qué no la dejaba morirse de frío fuera de casa, que él en el fondo era una mala persona y que le gustaba ser malo. Es decir, ya había indicadores que ostras, pues esta persona no tiene un juicio como el mío, no tiene una empatía como la mía, no piensa como yo. Entonces, bueno, detectar estos detalles puede ayudarnos. No, incluso creo recordar que con 13 años en Brasil, que es de donde son ellos, en Brasil él con 13 años creo recordar que agredió con una navaja a un profesor, creo recordar. Sí. O sea que hay antecedentes en la infancia que bueno, pues que daban que iba por muy mal camino. Son indicadores, sí, en el instituto con unos 15 años apuñaló a su profesor. Sin previo aviso. Lo fuerte es que además tenemos las imágenes de ese momento porque han circulado por internet y se puede ver a Patrick levantándose como si nada, pero con una frialdad muy llamativa para un joven tan, bueno, pues eso, con tan solo 15, 16 años y observar al resto de alumnos pues, echándose las manos a la cabeza, pidiendo ayuda, corriendo, y él impasible, ¿sabes? Sin moverse. Ahí frente a lo que acababa de hacer. Pues mira, es que ya había muchos detalles que indicaban que era un psicópata. Claro, es que en el libro también lo comenta y es un rasgo también característico de los psicópatas, es que a las personas en cierto modo la ven como cosas, ¿no? Como un objeto material con el cual lo utilizan para su beneficio en todos los ámbitos y claro, al coger una taza y tirarla al suelo, para un psicópata es algo que no viene al caso, pero si en vez de esa taza resulta que es una persona a la que has matado, claro, para cualquier persona es algo, vamos, es un pecado capital en todos los sentidos, pero para ellos es como si se rompe un jarrón, o sea, algo que no tiene. Eso yo la verdad que por mucho que lo estudie, por mucho que lo hablemos y demás, y por mucho que me lo expliquen, jamás lo podré llegar a entender, ¿no?
Ya, es que deshumanizan a las personas, las despojan de toda humanidad y las convierten en objetos que a veces son caprichos para ellos, otras son estorbos, y en función de lo que signifique para él o para ella, actúan en consecuencia, y si les estorba lo aniquilan, y si les gusta lo absorben, lo manipulan, y además, por ejemplo, son incapaces de sentir amor sincero y amor real. Es que no es amor, es a veces obsesión, son celos, es posesión, sobre todo posesión. Por eso digo que no... cuando alguien empiece a notar estas características de personas frías, calculadoras, manipuladoras, que no sienten arrepentimiento ni culpabilidad, etcétera, que se alejen, porque sus sentimientos nunca van a ser sanos. Pero es llamativo hasta qué punto no sienten empatía y hasta qué punto puede observarse eso bajo un escáner, porque hay numerosos estudios en neurociencia que tratan de explicar cómo es posible que estas personas nazcan ya con esa predisposición y que luego además se haga todavía más tangible esa falta de empatía. Y claro, es que afecta a la amígdala, por ejemplo, una anomalía en la amígdala, en la corteza prefrontal, en zonas del cuerpo calloso, etcétera. Hay ciertos neurotransmisores en el cerebro que están afectados, y entonces químicamente ellos no sienten empatía. No es porque no quieran sentirla, es que no pueden sentirla. Pero eso, volvemos al hecho de la culpabilidad. Siguen siendo culpables porque, aunque no sientan empatía, ellos aprenden y saben que lo que hacen está mal y que lo que hacen hace daño al resto. Pues con esto, Carmen, yo creo que es el broche final para la entrevista de hoy. Creo que con esto vamos a concluir. Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros en Criminales, con el libro, presentando su libro Personas Bestias, un libro muy interesante. Hemos hablado de algunos de sus capítulos, tiene muchos, pero claro, hay que leerlo porque creo que es muy interesante, sobre todo por cómo ahonda en los temas que hemos comentado y cómo lo describe. Creo que también es muy significativo. Por lo tanto, muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros y nada, mucha suerte con el libro, que sé que va muy bien, y espero que pues que nos veamos en otro momento con más libros y con otros casos. Así que muchas gracias. Espero que sí, que volvamos a coincidir. Muchísimas gracias a ti por el rato, por la charla y por la ventana, y a todos los que nos están viendo. Pues con esto ya nosotros nos despedimos y volveremos la próxima semana con más casos de criminales en Canal Sierra de Cádiz.